Bienvenidos a una nueva entrega de Mejor Dicho. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Es algo que siempre les cuento, que hacemos con mucha alegría, pero también con mucha responsabilidad. Nos gusta que nos hagan por lo menos por 30 minutos parte de su familia. Como ustedes ya saben, estamos acá en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Piedra Alta, el lugar que generosamente nos abre las puertas y nos permite trabajar tan cómodamente, aparte en un lugar tan cálido y tan especial. A Mónica Villa, su presidente, en nombre de ella, a todos los socios cooperativistas, las gracias por este magnífico lugar que nos permiten acceder. La realidad del mundo ha cambiado, lamentablemente, no producto de cosas buenas, sino por el ingenio del hombre también. Esta situación que ha transformado el mundo ha tenido a los actores médicos de nuestro país sumamente atentos y trabajando fuertemente, intentando dar solución a este problema. Es el caso de la Federación de Médicos del Interior, la FEMI, un órgano que en los últimos tiempos, si ustedes lo habrán notado, ha cobrado una gran notoriedad más allá de la que ya tenía, puesto que se ha puesto en primera fila, ha tomado contactos directamente con el presidente de la República, ha intentado intervenir positivamente tratando de encontrar soluciones a esto que nos afecta, el COVID-19. Hoy vamos a recibir a alguien totalmente involucrado con la federación, un integrante, su tesorero. Ustedes, los que nos siguen habitualmente por temas, nombre ya más que conocido por todos nosotros, es el doctor Daniel Ayala. Bienvenido, Daniel. Bueno, ¿qué tal, Daniel? A todo el equipo. Bueno, un gusto estar aquí en Caipa y estar contigo. Se genera un clima muy lindo para hablar de cosas no muy gratas, pero bueno, la verdad que agradecido el nombre de la Federación Médica del Interior, del Sindicato Médico de Florida, porque a veces hay que explicar un poco quiénes somos, porque cuando hablamos de la Federación Médica del Interior hay mucha confusión. Hace 5 años hubo un proceso de separación de las empresas que integraban la parte asistencial, empresarial de la vieja FEMI con los gremios. Entonces, ese proceso llevó a que hoy la Federación Médica del Interior es exclusivamente gremial, constituida por 22 gremios de todo el interior, de los cuales uno de esos gremios es el Sindicato Médico de Florida, del cual tengo el enorme honor de ser presidente de ese sindicato, e integró el comité ejecutivo, el consejo directivo de la Federación Médica del Interior. Presidente Daniel de acá. Sí, volví al ruedo por algunas circunstancias que me obligaron, no me obligaron a salir, me obligaron a entrar. No. Y es un lugar en donde lo quiero muchísimo, ¿no? Y bueno, se dieron las circunstancias como para volver y para generar equipo y para atraer gente nueva, que es la que tenemos allí, que van a tomar la posta. Uno ya está veterano, pero bueno, con las ganas de siempre, como tú decías, Daniel, la Federación Médica del Interior, desde ese punto de vista absolutamente gremial e independiente, le dio la posibilidad de jugar como un actor importante, sí, ¿no? Que cuando a veces desde el interior es muy difícil. Sí. A eso quiero. Nosotros tenemos el gran gusto, nos sentimos muy honrados de haber sido también elegidos por la gente de Multimedia de la República, de TLR, para nuestro programa difundirlo a nivel nacional. Y entre las cosas que les mostrábamos y les queremos contar siempre, que quizás desde Montevideo no lo puedan percibir, y lo digo como montevideano, porque lo pude ver una vez que me fui, vivimos en mundos totalmente iguales y diferentes. Nuestras realidades no son las mismas. Y muchas veces la masa, la gran masa, que es la que vive en la capital, recibe informaciones que son absolutamente sesgadas porque son por un grupo de personas nada más, que sí pertenecen a ese sector, sí pertenecen a un área, pero que no son representativos de la unidad nacional. Sí, tal cual. Cuando hablamos de FEMI, ¿no? Caso contrario, porque acá podemos decir, no, pero está el Sindicato Médico del Uruguay. Sí, pero es macrocefálico, está todo en los sí, el Sindicato Médico del Uruguay tiene una impronta muy fuerte en Montevideo, más allá de tener presencia puntual en el interior. Yo siempre lo pongo, las comparaciones son odiosas, pero para entenderlo es como la AUF y la OFI. Bueno, nosotros somos la OFI.
Nosotros somos los que estamos en territorio del interior, con la diversidad que tiene el interior, porque no hay un solo interior, como a veces se visualiza desde Montevideo, ¿no? Cuando dice, bueno, el interior necesita tal cosa. Si hay algo que no es, y he aprendido que somos homogéneo, no es. No hay. Y lo que pasa es que uno, cuando va aumentando la atención a los territorios, uno se da cuenta de las diferencias. Incluso una de las cuestiones que podemos hablar después es que donde nosotros hacíamos hincapié era justamente eso, que las medidas, que las políticas se adaptaran a esa diferencia territorial que había de comportamiento de la pandemia y también desde las potencialidades que tiene cada territorio. Existen departamentos, pero no hay 18 interiores siquiera, hay muchísimos más. Y como no hay un solo Florida, hay cuántos Floridas hay en esta extensión de 200 y pico de kilómetros, de una punta a la otra, que es como ir de Montevideo a Paso a los Toros. Entonces, en esa variabilidad la que tiene el país, nosotros lo que tenemos al estar en esos territorios, con quienes trabajan y tener contacto con quienes están allí, bueno, nos da esa riqueza, no solo de información, sino de visión de cada lugar. Y a veces fuimos escuchados y otras veces no tanto. Sí, es verdad, pero el intento de ustedes es permanente. Y eso lo tengo que reconocer. Muchas veces discrepando con opiniones de ustedes, como ciudadano, entendiendo, pero también, digo, no me gusta eso de, esto cuando te definen como sos de izquierda, de derecha, de centro, como que ya te sesgan, ¿viste? Ya perdiste la opinión propia, la capacidad de... A mí me gusta sentirme más libre en ese sentido, pero en ese aporte, ¿no? En esa capacidad que vos me planteás de decir, bueno, charlemos, conversemos, marquemos y busquemos puntos en común. Y la actitud de la FEMI, coincidente o no con el público o con quien sea, fue de aporte. Y es muy notorio y empieza a tener ese interior que, aunque sea tan diferente en sí mismo... Sí, pero tiene, ¿sabés qué pasa? Hay diversidad, sin duda, pero hay un comportamiento que hace a la gente del interior. Y yo creo que FEMI resume ese comportamiento que tiene el interior. Es mucho más tranquilo, es más pausado, dialoga más, tiene visiones, como es diverso, genera espacio de diálogo de otra manera. Nosotros permanentemente estamos fabricando puentes. Nunca es el estilo de la Federación Médica del Interior, pero también yo creo que es un poco cómo el interior vive esa realidad, ¿no? Del estar más cerca del que piensa distinto. Capaz que es eso, pero en realidad nosotros en todos los ámbitos fuimos con diálogo y que incluso hasta el punto de vista estratégico, primero cuando hubo declaraciones públicas, los primeros que se enteraban era por un teléfono o por un correo electrónico el propio ministro. Y después salía el comunicado. Porque es una manera también que nosotros consideramos... También veo que atrás de ese trabajo nace el reconocimiento ya. Más allá de a quién le envíes el mail, desde el otro lado se lee de otra manera, ¿no? Ojos son los médicos del interior, ya sí, lo siento más así, porque aparte... consecuencia de ese hecho, ese reflejo de lo que toman los medios capitalinos. No, es que lamentablemente esa realidad centralista pasa por los medios hegemónicos montevideanos, no uruguayos, que son los que fijan agenda. Entonces, naturalmente yo creo que la COVID-19 lamentablemente jugó a nuestro favor en el sentido de la visualización. Pero en realidad la asimetría es muy grande y el interior sigue existiendo 24 o 48 horas después de lo que pasa. Hoy con las redes se agiliza un poco el tiempo, pero en realidad las cosas, yo sigo observando el letargo que hay de impacto de una noticia o de un hecho en un lugar con lo que pasa después en Montevideo y vuelve a resurgir, ¿no? Cuando lo toma un canal de televisión o lo toma un portal del interior. O el agote inmediato de temas tan esenciales que yo creo que esto no hizo tan bien ni tan mal, ¿no? Sí, yo creo que nos ha hecho mal. Nos ha borrado de la agenda temas que para nosotros son demasiado importantes. No, nos pasó por arriba, la pandemia pasó por arriba.
al sistema de salud y a la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Te voy a hacer la primera pausa, Daniel. A la vuelta vamos a hablar ya del trabajo gremial y de todo ese, yo creo que han sido como una catarata de propuestas y constantes que la federación como gran cabeza, pero los gremios médicos del interior impulsando todas esas medidas. Con el doctor Daniel Ayala, tesorero de la Federación Médica del Interior, pero además presidente del Sindicato Médico de Florida, aquí, mejor dicho. Vengan mis amigos, que la fiesta está acá, que esta noche rompan a cenar. ¿Te quedaste sin gas? ¿Necesitas una nueva garrafa? Llama ya al 4352-0776 de Florida Gas. De inmediato la llevan a tu casa. Lo podés pagar con todas las tarjetas de crédito. Son los únicos que aceptan tarjeta Nieves. Y si querés recargarla de 3 kilos, Florida Gas no te cobra el flete, solo pagás el gas. Cuando querés comprar, cambiar o recargar la garrafa, Florida Gas. 4352-0776 099-311-588. Qué bueno es contar con Pacheco Motos. Si necesito un repuesto, ni lo pienso. Voy a Pacheco y listo. Porque en repuesto para motos, si Pacheco no lo tiene, es porque no existe. Además, llevo mi moto al taller y me entregan los trabajos garantidos y en tiempo. Ahora también compro las bicicletas para toda la familia. Tiene decenas de modelos y al mejor precio de plaza. En Pacheco Motos saben de motos y también de bicicletas. Siempre con el mejor precio contado. Pacheco Motos, 18 de julio y Calleros, la esquina de las motos. Mis amigos, que la fiesta está acá, que esta noche rompan a cenar. Segundo bloque de Mejor Dicho, seguimos adelante. Este pequeño paréntesis que hacemos ahora, porque desde el año pasado, y ustedes ya lo saben, que nos siguen en cada salida al aire, compartimos una obra de arte. Hemos hecho pintura hasta hoy. Hoy le abrimos la puerta también a la fotografía, como una expresión de arte. Como hoy tenemos, bueno, esta es una gran ventana de Montevideo, de la zona portuaria. Daniel fácilmente la estás reconociendo. No es por faltarte respeto, te hubiéramos puesto unas hermosas fotos que también Estudio Fotofilm tiene el buceo, pero pensamos, digo, bueno, nosotros montevideanos, punto de nostalgia, el Cerro de Montevideo, lo miramos como lugar geográfico no deportivo, lo vamos a entender así. Sí. Estoy hablando. Hay que ser loco del Topollillo. Un hombre de Huracán Museo conversando con un hombre hincha de Racing. Mire vos. Y acá en Florida, ¿no? Totalmente atípico, absolutamente, más que extraño. De eso se trata, de la novedad del programa. Eso gusta. Este es un trabajo de. La gente de Estudio Fotofilm hace estos tipos de trabajos. 094-723-933. Si me preguntan, ¿están a la venta? 094-723-933. Hoy creo que se vende todo. Daniel, el protagonismo del FEMI, estábamos hablando en un momento que también es lindo recalcarlo, porque usando la expresión vieja, cuando las papas queman hay que decir presente, ¿no? Y ustedes están diciendo presente. Sí, no, siempre desde la voluntad y la vocación de diálogo, como yo decía en el bloque anterior. Nosotros tuvimos permanentemente contacto con las autoridades, ya sea con el ministro, con el equipo del ministerio, bueno, llegamos a hablar con el presidente de la República, sí, con las autoridades de ACE, también a nivel del Parlamento, en los distintos ámbitos de las comisiones, y bueno, llevando la voz del interior y creyendo un poco en sintonía con lo que la comunidad científica, toda, el GACH como gran estandarte, sí, pero también el resto de las gremiales médicas, convencidos de que en primer lugar en el 2020, ubicándonos en el 2020, nosotros realmente vimos con muy buenos ojos
cómo se fue desarrollando la política sanitaria con respecto a la COVID-19 y creo que fuimos además fuimos ejemplo en el mundo. Las cosas cambiaron y bueno, tomaron otro rumbo a partir de marzo, abril. ¿Sabían que iba a cambiar? Sí, en realidad... el milagro había sido antes. En realidad todavía no sabemos, es mucho más lo que no sabemos, pero sí lo que sabemos es que esto nos podía pasar. Y esto en diciembre, comenzó noviembre, diciembre, y nosotros empezamos desde la Federación Médica del Interior a dar nuestra postura a nivel público y reclamando, porque ¿qué pasa? Lo que sí siempre nosotros reclamamos, con la mirada desde el interior, era el tema de la frontera seca y el problema enorme que teníamos con Brasil. Y a través de nuestro gremio de Ribera, permanentemente fuimos planteando momentos angustiantes de la situación de Ribera el año pasado. Pero bueno, era una cuestión casi puntual que después se fue transformando en lo que es hoy. Hoy estamos en el peor momento de la pandemia e increíblemente tenemos la cara de la moneda con una cara que es la vacunación, que nos pone casi como ejemplo en el mundo, y el otro es los muertos y la cantidad de casos, pero sobre todo los muertos que tenemos, que nos pone en el peor lugar del mundo. Es como algo más que paradojal, ¿no? Algo evidentemente nos está ocurriendo que no estamos haciendo bien, que es lo que nosotros estábamos indicando para bajar ese número de muertos y de casos. Naturalmente, te decía de lo de Ribera, esto se fue transformando en reclamos que eran, bueno, hagamos medidas puntuales de acuerdo a los territorios. ¿Por qué? Si yo hago una medida de restricción de movilidad igual para todo el país, pero resulta que Flores o Colonia están en un índice de Harvard que es casi amarillo, inexistente, ¿por qué vamos a hacer lo mismo en Ribera o en Artigas o en Cerro Largo o 33? Entonces, ahí es donde nosotros quisimos hacer foco, no fue posible, sí desde los ECOED en muchos departamentos, bueno, Florida pasó, ocurrió también en Salto y en otros lugares en donde se apostaron a medidas desde lo local, más allá de lo que a nivel nacional se marcaba. Claro. Porque esa diferencia que yo te marcaba en cuanto a los territorios, a los comportamientos de la pandemia, era necesario también que hubiera medidas adecuadas a esa. Ante situaciones diferentes, medidas diferentes. Entonces, eso no ocurrió fácilmente, no fue visto como una posibilidad. Pero bueno, yo creo que igualmente hoy estamos en esta situación muy complicada, en donde sí nosotros con mucho énfasis dijimos, siguiendo al GACH y siguiendo a lo que Radi habló, y después se utilizó esa frase de blindar abril. Sí. Blindar abril era 15 días con baja muy importante de la movilidad en el país para evitar lo que nos está pasando hoy. ¿Era evitable? No, evitable para mí no. Medidas mágicas claro. No. Esto, mira, acá hay dos cosas que nosotros lo dijimos claramente en el Parlamento. Primero, no hay ninguna medida mágica. No. Por sí mismo no hay ninguna medida que cambie, no hay ningún país en el mundo que haya tomado determinada medida que lo hayan distinguido del resto. Fue una catástrofe para todos los países. Y segundo, la culpa no es de nadie, no es de todos, pero la culpa no es del gobierno. No. Entonces, nosotros esto hasta lo reclamamos. Pero vos no te chocas cuando dicen, porque la culpa es de la gente que hace... No, también nos molesta que la culpa es de la gente. Siempre tenemos que culpar a alguien. Acá vino una catástrofe, vino esta pandemia que nos pasó por arriba. Después sí, en cuanto a las medidas, uno puede decir, bueno, nos parece que hay que ir más por este camino, por otro camino. Nada hubiera sido tan importante que tomando esa medida se hubiera terminado. Ningún país. Yo creo que Israel sí, en alguna medida, marcó por características poblacionales, por posibilidades económicas, por estructura, lo que quizás sea el camino que algunos países recorrieron, que fue la vacunación temprana, precoz, rápida, y después la posibilidad de hacer confinamientos parciales. Había que tener un país serio para poder hacer eso. Claro, pero tuvieron que confinarse, claro, pero también con otras posibilidades económicas, ¿no? O sea, a la gente que no podía ir a trabajar se le pagaba
prácticamente la totalidad de su remuneración, de su sueldo. Para acá. Entonces yo creo que sin que eso pasara, nosotros lo que esperábamos era que en abril nosotros con plena vacunación, si no tenemos más cuidado con la restricción de movilidad, corríamos el riesgo, este riesgo que tenemos hoy, de tantos muertos, pero además de los países que vacunaron y no se confinaron mucho, fueron estragos, porque hay variantes del virus que generan y bueno, eso después contenerlo el sistema de salud se hace difícil. Como hombre de ciencia que sos, y esta pregunta te la dejo para el próximo bloque, que tenemos que hacer la última pausa, esto nos va a dejar, esta experiencia que estamos viviendo nos va a aportar datos y conocimiento. Datos y conocimientos que nosotros tenemos que reflejarlos en políticas, en propuestas políticas, porque tenemos que ser inteligentes. No nos puede sorprender algo nuevo o lo mismo sin haber recogido algo de la experiencia vivida, qué hicimos bien y qué hicimos mal. ¿Van a haber aportes desde el FEMI o ya existen hacia la Facultad de Medicina donde trabajar con más especialistas? ¿Estamos trabajando a nivel de investigación para generar vacunas propias o elementos propios? ¿Qué incidencia va a tener el FEMI en ese sentido? Te la dejé fácil para el final. Te la dejé fácil. Es un ascenso directo esto. La pausa, ya volvemos. Vengan mis amigos, que la fiesta está acá. Que esta noche para cenar. ¿Te quedaste sin gas? ¿Necesitas una nueva garrafa? Llama ya al 4352-0776 de Florida Gas. De inmediato la llevan a tu casa. Lo podés pagar con todas las tarjetas de crédito. Son los únicos que aceptan tarjeta Miles. Y si querés recargarla de 3 kilos, Florida Gas no te cobra el flete, solo pagás el gas. Cuando querés comprar, cambiar o recargar la garrafa, Florida Gas. 4352-0776 099-311-588. Qué bueno es contar con Pacheco Motos. Si necesito un repuesto, ni lo pienso. Voy a Pacheco y listo. Porque en repuesto para motos, si Pacheco no lo tiene, es porque no existe. Además, llevo mi moto al taller y me entregan los trabajos garantidos y en tiempo. Ahora también compro las bicicletas para toda la familia. Tiene decenas de modelos y al mejor precio de plaza. En Pacheco Motos saben de motos y también de bicicletas. Siempre con el mejor precio contado. Pacheco Motos, 18 de julio y Calleros, la esquina de las motos. Mis amigos, que la fiesta está acá. Que esta noche para cenar. Último bloque con el tesorero de la Federación Médica del Interior y actual presidente del Sindicato Médico de Florida. Hablamos de dos cosas. Esta experiencia, por más dura que está siendo, nos está empezando a... Ya tenemos información propia, sabemos que hicimos bien y si somos capaces de analizar los datos y ver la realidad, nos tiene que dejar un montón de información que nos puede servir para este problema en otra oportunidad o para otras oportunidades. ¿En qué nos agarró bien y en qué nos agarró mal? No, yo creo primero, nosotros tenemos un sistema de salud que en el contexto de América es un ejemplo. Y con algunas dificultades, sobre todo en el sistema público, y sobre todo lo que significa no tener atención domiciliaria desarrollada. Eso es algo que debe de plasmar en realidad y trabajar. De hecho, en este presupuesto había algún intento ese es un déficit que tiene en buena parte de los territorios. Ahí hay que hincarle el diente y trabajar, pero estas cosas son mediano y largo plazo. Ahora, como comunidad científica, nosotros debemos estar orgullosos porque con las limitaciones del caso que hay en la investigación en este país, porque somos un país limitado en su presupuesto y en sus posibilidades, de todas maneras hubo
impactos en cuanto a los aportes desde el principio, desde los hisopados, desde la forma de los test, todo el tema de los seguimientos. Todo eso puso en tensión a los investigadores uruguayos que estuvieron a la altura. Y la comunidad científica sin duda estuvo a la altura, y yo creo que el sistema de salud, más allá de su estructura, también, desde la adhesión del personal médico y no médico. Y bueno, esto nos interpela permanentemente. La pandemia en sí y el nacimiento de esta nueva enfermedad hace que nunca pasó que en el momento, con tantos avances científicos como hay en el mundo hoy, uno estuviera mirándolo y tratando de dar respuesta, primero conocer cómo es la enfermedad y después dar respuesta, pero nunca pasó que en forma tan rápida vos puedas responder. Y bueno, muchas conclusiones con respecto a lo que va a ser el después, porque esto arrasó los sistemas del mundo, revolucionó la forma de vida de nosotros, desplazó a todas las patologías, a todo el resto de las patologías, porque la gente se sigue enfermando de las mismas cosas y hoy parece que no se estuviera enfermando de las mismas cosas. Pero como desafío de la Federación Médica del Interior, nosotros seguimos apostando y queremos apostar a que haya desarrollo de investigación y desarrollo como lo hubo en estos últimos años, pero también quedó a prueba en Salto, en Paysandú, en Maldonado, en Cerro Largo, en lugares en donde hay polos universitarios que pudieron desarrollar algunas de estas técnicas y ponerse al frente de la lucha contra la COVID-19. La Regional Norte en especial, Salto y Paysandú, la Facultad de Medicina, a partir del año pasado, por primera vez, se puede hacer toda la carrera allí en el norte, tenemos mucha expectativa. Y después, bueno, las asimetrías que existen en ACE particularmente, entre Montevideo y Interior, es algo que ya es por demás sabida, y nosotros tenemos que ir trabajando yo creo que año a año o cada 5 años tomar conciencia del sistema político de que requiere mayor atención el interior, no solamente en lo que respecta a ACE, sino en cuanto a otras cosas, ¿no? El desarrollo en algunas cuestiones en el interior sigue estando en desigualdad de oportunidad con respecto a Montevideo. Como hombre de ciencia, como son los galenos, la prueba y error y la experiencia es fundamental para el desarrollo, por ejemplo, de vacunas, para el desarrollo de técnicas a llevarse adelante ante diferentes situaciones. Y esto rompe paradigmas, porque que los médicos acepten y promuevan una vacuna que no tiene prueba casi a nivel mundial, rompe paradigmas. No, es que esto puso atención a todo el sistema. Ahora, lo que se permitió desde la OMS, naturalmente no... ¿Qué parte de la OMS, Sí, fue muy polémico. Hay muchas cosas que son polémicas, sí. Y uno todo el desarrollo de la industria farmacéutica, los intereses que existen, naturalmente los laboratorios desarrollando vacunas, el costo que eso tiene, el dinero que eso mueve, los intereses que hay, esas cosas nosotros no las podemos negar, existen, pero existen no solamente para la COVID-19, existen para todas las enfermedades, ¿no? Claro. O sea, la industria farmacéutica es la industria de las industrias que mueve más dinero en el mundo. El desarrollo de las vacunas, si bien la OMS estuvo con algunas dificultades al principio, después, bueno, se manejó con los criterios de las 3 fases de experimentación, tratando de que, en general, para aprobar una vacuna, la primera fase tenía que estar enteramente aprobada para aprobar la segunda. Sí, señor. En cambio, acá lo que ocurrió fue que empezar a abrir antes la segunda hasta que se aprobara la primera, pero en realidad se aprobaron todas las fases. Eso da cierta tranquilidad en lo que son los efectos que hoy se está viendo de las vacunas. A largo plazo hay muchas cosas que no sabemos porque a largo plazo no se sabe ni los medicamentos, muchas veces algunos de los medicamentos que tomamos. Entonces, ojo que también no hay que poner, o sea, yo confío en la comunidad científica, no tengo la más mínima duda, porque se ha puesto en tela de juicio también
está bien los intereses de los laboratorios, está bien que esto sea un negocio para muchos, o no sé si para pocos o para muchos. Sí. Esto ha descubierto la desigualdad que existe en el mundo, porque no la ha descubierto, la ha profundizado, la ha dejado al desnudo, ¿no? Hay países que vacunan un 60-70% y que ya están en la inmunidad de rebaño, y otros que no llegaron ni al 1%, o no ha llegado ni una vacuna, y se calcula que en 2 o 3 años van a llegar. Entonces hay una asimetría en el mundo y una desigualdad que es brutal. Tremendo. Pero claro, se necesita, para estar en un mundo habitable, tendríamos que tener esa inmunidad de rebaño en buena parte de la población. Ya vimos cómo se desarrolla esto. Pero a pesar de eso, la verdad que la comunidad científica, los científicos del mundo estuvieron a la altura, ¿no? Acá sin duda hay laboratorios que trabajaron y mucho, y yo destaco la labor humana de esos científicos que dejaron en buena medida su conocimiento y su vida en algunas de las líneas de trabajo, no solamente en la investigación, sino sobre todo en la línea dura de la pandemia, ¿no? Estar en el CTI, estar en la emergencia, estar en esa línea de fuego, ¿no? El desgaste que eso ocasiona. No soy de hablar por la gente, no lo voy a hacer, pero sí creo que lo que te voy a decir te lo dirán muchas personas. A vos y a todos tus compañeros, gracias por el esfuerzo en este momento, de verdad. No, Daniel, de verdad, gracias, pero no lo estoy diciendo por mí, ni mucho menos. Un ejemplo solo, lo que vivimos el domingo en Florida, ¿no? Y hay otros casos anteriores, pero lo que vivimos el domingo en Florida, en el CTI, fue que falleciera una compañera de trabajo y que falleciera el esposo de una compañera de trabajo, en horas de diferencia. Hay que bancar, y hay que estar, y se estuvo. Entonces, eso pasa, lo pongo como ejemplo, en cuántos lugares hoy en el Uruguay, ¿no? En comunidades pequeñas donde todos nos conocemos, donde si no lo conoces al hermano, al tío, al padre, tiene una carga emocional brutal. Y bueno, por eso es que sé el momento particular y especial que te ha tocado vivir, pero que le toca vivir a la comunidad de Florida médica, que están en la línea, porque esas cosas mueven a cualquiera. Y bueno, gracias a ellos. Gracias, Dani. Un abrazo. Daniela Sala.